Saludos compañeros, estamos otra vez con el curso de Física 2, la sesión número 4, temperatura y calor. Este va a ser la parte teórica, la parte número 2. Calor. Es una forma de energía de tránsito que fluye entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. Ahora, nosotros queremos también saber acerca de las medidas referidas al calor. Por eso va a partir el concepto de calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Es la rama de la física que se encarga del estudio de las medidas referidas al calor. El aparato que se encarga de medir estas cantidades es el calorímetro, ¿no? Calorímetro, como podemos observar acá. Vamos a explicar esta imagen. Yo voy a tener dos bloques, el bloque A, el bloque B, o sólidos o cuerpos. Cada uno va a tener una temperatura T1 para el bloque A o para el cuerpo A, otra temperatura T2 para el bloque B o cuerpo B, o sólido. Ahora, acá hay otro dato importante, que la temperatura de bloque A, o sea, del T1, va a ser mayor que la temperatura del bloque B, T2. Entonces, estos dos bloques, cuerpos o sólidos, van a realizar un contacto sólido térmico, ¿no? Un contacto sólido térmico. Entonces, va a haber un desprendimiento de calor, un calor Q. ¿De parte de quién? De parte de la temperatura de este bloque A con respecto a este bloque B. ¿Por qué? Acá va a haber un desprendimiento de calor de este bloque A y ese calor se va a transferir al calor B. Entonces la temperatura del bloque A va a disminuir. ¿Y qué pasaría con la temperatura del bloque B? Va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿para qué se va a producir esto? Para que se efectúe un equilibrio térmico, ¿no? Como dice acá. Este flujo de calor termina cuando hay un equilibrio térmico, ¿no? Todo ese proceso de que del calor se va a desprender de este bloque y va a irse al otro bloque, se va a llamar un flujo, ¿no? Un flujo de calor. ¿Por qué se da esto? Porque hay un contacto sólido térmico, siempre y cuando la temperatura del bloque A sea mayor que la temperatura del bloque B, como se puede observar acá. Listo. Propagación del calor. Es una forma de transmitir calor. ¿Mediante qué? Conducción, convención y radiación. Conducción. Es típica en los sólidos. Es la transferencia de calor que tiene lugar por transmisión de energía de una partícula a otras, sin desplazamiento de estas. Un ejemplo es al tocar, digamos, un cucharón que está dentro de una olla, ¿no? Está caliente, ¿no? Yo hago ese contacto. Convención. Es típica en líquidos y gases. Es la transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de las partículas de un fluido. El transporte es efectuado por moléculas del aire, ¿no? Por ejemplo, al momento de vaciar un tanque hacia un recipiente, como podemos observar de esta manera. O también al momento de calentar agua, ¿no? Convención. Radiación. Se presenta en todos los estados físicos. Es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas sin intervención de partículas que lo transporten, ¿no? Entonces se va a realizar una transferencia mediante ondas electromagnéticas, como la del Sol hacia la Tierra. Entonces, esas son las tres maneras de propagación del calor: conducción, convención y radiación. Vamos a ver algunos conceptos que vamos a aplicar en los ejercicios que se va a realizar tanto en los solucionarios como en el ejercicio práctico. ¿Qué es capacidad calorífica? Es la cantidad de calor necesaria para poder elevar la temperatura en 1 grado centígrado, la masa de un cuerpo o sustancia. ¿Cuál es la fórmula? La capacidad calorífica va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la cantidad de calor entre la diferencia de temperatura, ¿no? Entonces,
Cuando yo tenga también de esta manera, digamos, la diferencia de temperatura lo voy a pasar a multiplicar, tendría así, ¿no? Multiplicado por la capacidad calorífica, ¿no? Ahora, esta capacidad calorífica también tiene otra forma, que sería el calor específico multiplicado por la masa. Esa es otra forma de expresarlo, ¿no? Las unidades, calorías entre gramos por centígrados, ¿no? Por grados centígrados. La cantidad de calor, ¿no? El calor en calorías. Y la diferencia de temperatura, grados por grados centígrados. Listo. Esa es la capacidad calorífica. Calor sensible. Es la propagación de calor sin afectar su estado físico, ¿no? Entonces acá van a haber cuerpos que no van a afectar su estado físico, ¿no? Al momento de recibir este calor, ¿no? Transmitir este calor. Solo va a cambiar la temperatura. Es un calor sensible, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede expresar? El famoso Q se mata, ¿no? Calor sensible es igual a el calor específico por masa por la variación de temperatura. Eso es capacidad calorífica, ¿no? Como hemos visto, sí. Pero en este caso lo vamos a dejar con calor específico por masa. Su unidad, la caloría, ¿no? De este calor sensible, ¿no? Y acá las respectivas unidades, tanto de calor específico, de la masa, obviamente en gramos, y de la diferencia de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Calor de transformación, el QT, es la cantidad de calor necesario para transformar o cambiar de estado cada gramo de sustancia, ¿no? Entonces, esta va a ser la fórmula. El calor de transformación ¿es igual a qué? Al calor latente, L por la masa. Va a ser necesario para qué? Para transformar o cambiar estado, ¿no? En el anterior hemos visto que eso solo se va a efectuar un cambio, ¿no? Como es sin afectar su estado físico, no solo cambia la temperatura. En cambio, en este caso, va a cambiar de estado, ¿no? Entonces, calor latente, su unidad va a ser calorías en gramos y la masa en gramos, ¿no? Acá tenemos sólido, acá tenemos líquido, ¿no? En este proceso tanto de fusión como solidificación, el calor latente va a ser igual a 80, siempre y cuando la temperatura sea 0 grados centígrados, tanto para fusión como solidificación, ¿verdad? Ahora, de líquido a gas, ese proceso tanto de vaporización como de condensación, cuando la temperatura esté en 100 grados centígrados, el calor latente va a ser 540, ¿no? Esa es la constante, ¿no? Que tenemos que aprendernos, porque eso vamos a aplicar en los problemas de ahora en adelante. Entonces, es el concepto de calor de transformación. Principio fundamental aplicado a la calorimetría. En el equilibrio térmico se cumple que la cantidad de calor ganada y la cantidad de calor perdido son numéricamente iguales, ¿no? Este es un principio fundamental de la calorimetría que tenemos que apuntar. Finalmente, vamos a ver equilibrio térmico. Luego del contacto térmico, el calor que fluye cesa cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura, ¿no? El equilibrio térmico, tal como hemos visto en el ejemplo que hemos explicado, ¿no? Va a terminar todo este flujo de calor, todo este proceso, cuando se dé equilibrio térmico, ¿no? Muy bien. Entonces la sumatoria de calor va a ser igual a cero, ¿no? Además, la temperatura de equilibrio, ¿qué va a ser? Va a ser iguales, ¿no? La temperatura final de la primera fase con la temperatura final de la segunda fase, ¿no? Va a haber un equilibrio acá, ¿no? Equilibrio de temperatura. Todos estos conceptos lo vamos a aprender mejor en los problemas que se van a presentar. Hasta aquí termina la teoría de la parte de calor. Espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima con más videos.